Bienvenidos a Di Loreto Horror. Pesadilla silenciosa. A los niños siempre se les advierte que no se queden despiertos en Nochebuena y esperen a Santa, y mucho menos que intenten echarle un vistazo. Hay una buena razón para esto, de hecho. Santa sabe cuando estás durmiendo, y él sabe quién ha sido travieso. Para los niños que han sido traviesos, estar despierto en Navidad puede ser, bueno, desafortunado. Después de todo, ¿cómo crees que consigue esos pequeños y jóvenes elfos? Mala Navidad. Queridos humanos, les diré una cosa que solamente ustedes sabrán, para que no vuelvan a cometer esos errores que luego los llevarán a un castigo peor que no tener regalos cada 24 de diciembre. Santa Claus me conoce perfectamente, puesto que yo soy su hermano gemelo, y él hace su trabajo como corresponde, repartiendo regalos a los niños que son como inocentes ángeles caídos del cielo. Y en el caso de mi trabajo, también lo hago como corresponde y sin equivocarme en nada. No voy a negar que mi trabajo es el más satisfactorio, puesto que le doy a toda la humilde gente del mundo el mejor regalo, especialmente a los niños. Ese regalo es repartir justicia, y no me importa en lo más mínimo si las familias sufren por hacer desaparecer a uno de sus miembros que, según ellos, los aprecian ciegamente como una copa de oro, cuando en verdad son parásitos manipuladores, rebeldes, o directamente escoria infrahumana que dice merecer respeto, cuando no valen nada. Porque solamente nacieron para eso, para fastidiar y arruinar vidas de inocentes. Pero no importa, porque de eso me encargo con mucho gusto. Y tampoco se salvan aquellas familias que tratan mal a sus pares que no tuvieron ninguna culpa. Me he ganado la reputación de ser alguien malvado, y aún así, la mayoría de la gente en lugar de temerme, me aprecia como si fuera un dios. Hay otras personas que me llaman el Dexter de la Navidad, cosa que me da mucha risa, y tienen mucha razón y sentido, puesto que sí, soy un individuo malvado que reparte justicia por sus manos. He ayudado a muchísimos niños, los cuales tenían muchos problemas en las escuelas a las que asistían, y son todos los pobres niños que sufren de bullying por cierto motivo, razón, o circunstancia. Ahora no se tienen que preocupar por nada, porque ahora van a su establecimiento tranquilamente, contentos por no volver a ver a sus atacantes en su escuela, y desean no verlos nunca más. Yo soy su bendición, y no me tienen que dar nada a cambio, solamente cumplo con darles el regalo de Navidad que más desean. Y lo excelente para ellos es tener, no solo la bendición de mi hermano Santa Claus, sino también la mía, aunque no me gusta decir mucho la palabra bendición. Más bien, diría suerte. A quienes les toca la peor parte es a los niños malos, los que se comportan de formas terribles con sus semejantes, los que hacen bullying, y los que hacen travesuras que no hacen ni maldita gracia, y a todos aquellos miembros de alguna familia que tratan a su entorno de formas indeseables. A esos los tengo aquí en mi saco, amordazados para que no escapen de mis garras, y darles el peor castigo que puedan imaginar. Y aquí estoy con ellos, en el infierno, planeando qué hacerles. Si echarlos al mar de magma, o utilizarlos para mi cena navideña. Esa es mi propia decisión, y decido cuál de todos tendrá ese destino. Esa es la lección para todos aquellos niños y niñas que se porten realmente mal con su prójimo, e igualmente con esos familiares miserables. Y si tú eres uno de esos malvivientes, pues déjame decirte que de regalo te tocará verme en persona, secuestrándote para mi cena o para condenarte al infierno. No me queda otra cosa que decirte, solamente desearte una mala Navidad. ¿Por qué Santa Claus no se deja ver? En aquel entonces era muy pequeño, y eran otros tiempos. Estoy hablando de los años 90, donde apenas tenía 8 años de edad. Fue ese día 24 de diciembre del año 95, en el que me ocurrió aquel suceso que, siendo sincero, no le encuentro una explicación. Hasta el día de hoy, me pregunto si aquello que presencié es auténticamente ese personaje icónico que muchos describen como el viejito amigable con lentes y pelo blanco como la misma nieve,
que viste un llamativo traje rojo con blanco. Esa figura romantizada a más no poder en la infancia de, muy posiblemente, todos los niños del planeta. Déjenme contarles mi experiencia que, a pesar de que han pasado 27 años hasta la fecha, la recuerdo como si fuera ayer. Esa noche, yo estaba acostado en mi cama, hasta que comencé a escuchar ruidos raros en la sala, donde estaba ubicado nuestro árbol de Navidad. No era miedoso en ese tiempo, de hecho, era un niño sumamente curioso. El caso es que, salí lentamente de mi cama, abrí cuidadosamente la puerta, y caminé hasta la sala. Lograba ver a mi alrededor debido a que la luz de la luna entraba por las ventanas de mi casa. Cuando llegué, noté que la ventana estaba abierta. Me asomé un poco para ver lo que pasaba, y lo que vi en ese momento me dio demasiado terror. No sabía exactamente lo que era cuando lo vi de espaldas, pero lo que sí noté es que parecía un animal, puesto que tenía pelaje en todo el cuerpo, y unas orejas parecidas a las de una vaca. Cuando se dio vuelta, pude verlo mejor, y era horrible. Era como un alce o algo parecido, pero su cuerpo tenía forma humanoide. Sus manos eran peludas, delgadas, y decrépitas. Tenía como nariz una sucia pelota roja, sus pies eran como los de un ciervo, sus ojos eran oscuros o no los podía ver bien, y tenía una abultada barba café. En general, el aspecto de ese ser era todo desgarbado y sucio. Podrías confundirlo con un vagabundo si lo veías de reojo. Estaba ante algo que no podía distinguir con exactitud. Y el principal detalle que noté fue que, en un saco de arpillera, sacaba regalos y los ponía debajo del árbol. Quedé sorprendido al verlo, y a la vez aterrorizado. Me dirigí lentamente a mi cuarto, cerré suavemente la puerta, me acosté en la cama, y traté de dormir. No podía conciliar el sueño, pues aquello que había visto aún seguía ahí. Además, no lograba borrar de mi cabeza la imagen que había presenciado. Ahí fue cuando escuché que esa cosa caminaba hacia la ventana, saliendo y cerrándola. Luego, alcancé a escuchar sus pasos alejándose en la fría noche invernal. Fue un momento realmente extraño, pues encontrarse con algo así es inexplicable. No sé qué pudo haber pasado si esa cosa notaba mi presencia. Pero ahora, con 35 años de edad, puedo decir que fue una experiencia única, el momento más insólito que he tenido en toda mi vida, y me hace plantear la siguiente pregunta. ¿Ese es el verdadero Santa Claus? Ahora entiendo por qué no se deja ver. Misterio bajo el árbol. Todos conocemos ese sentimiento mágico cuando tienes 6, o incluso 13 años, el día de Navidad. Cualquier cosa es posible cuando te encuentras con tu sala de estar y ves ese árbol de Navidad brillantemente iluminado con regalos apilados debajo de él. Los coloridos diseños del papel de regalo parecen tan atractivos y te hacen reír con alegría. Porque entonces, crees que cualquier cosa puede estar debajo de todas esas capas de papel de regalo, solo esperando que lo descubras. Mi historia navideña es esta experiencia, como la de cualquier otro niño de 7 años. Normalmente cuando abres un regalo el día de Navidad, esperas encontrar algo feliz o positivo. Lo que encontré es imposible de explicar, incluso hoy, casi en mis 30. No puedo empezar a comprenderlo. Me desperté, antes de lo habitual, alrededor de las 8 am. Corrí por las escaleras en pijama de Navidad. Mi papá y mi mamá estaban sentados en el sofá, tazas de café en sus manos, sonriéndome. En la radio estaba sonando Jingle Bells Rock, como cada año en mi pequeño pueblo. En el mostrador de la cocina esperándome había una sartén recién horneada de galletas de pan de jengibre y leche. Al igual que en las navidades perfectas que experimenté cada año. Sin embargo, había una cosa. Una cosa que era diferente. Había una pequeña caja debajo del árbol, aproximadamente del tamaño de una caja de lápices con la misma apariencia. Este regalo no estaba envuelto en el mismo papel de regalo de color, lo que me hizo sentir curiosidad. Al tener 7 años, pensé que era simplemente un obsequio especial, diferente del resto, mejor. Me pregunto qué habrá en este. Dije, recogiendo la pequeña caja. Mis padres, sin embargo, no parecían reconocer el regalo, casi como si no tuvieran absolutamente ninguna idea de cómo se puso debajo del árbol. Les puse los ojos en blanco, creyendo que solo fingían no saber qué era mantener algún tipo de elemento de sorpresa. Tomé la caja y despegué el papel de regalo, pero no había un obsequio allí. Había una caja de cartón con mi dirección escrita en ella. Era un paquete. Ahora, no estoy hablando de un paquete como el que verías en Amazon ni nada. Era un paquete, enviado a mí por un individuo no identificado. Por extraño que parezca, no había ninguna dirección de devolución en ningún lugar del paquete, lo que no daba idea de quién me la envió.
Sin embargo, había en la pluma roja oscura las iniciales NP, garabateadas en el frente en formato de firma. Estaba genuinamente confundido en este punto, al igual que mis padres. Tomé un par de tijeras y corté la cinta que sellaba los lados de la caja y la abrí. Dentro de la caja había una carta. No es el tipo de carta que esperarías que viniera por correo. No había sobre. Era una carta tradicional con el papel doblado cuidadosamente por la mitad, y un sello de cera que la mantenía cerrada. Rompí el sello y abrí la carta. Decía lo siguiente: querido Timothy Pines, te veo cuando estás durmiendo, sé cuando estás despierto, vete a dormir esta noche Timmy, y por favor, no te despiertes, por tu propio bien. Felices fiestas, SC. Leí la carta varias veces, tratando de comprender cualquier tipo de significado en ella, pero no me di cuenta de algo hasta más tarde. Miré la parte inferior de la carta y unida a ella por un pequeño trozo de cinta había una pequeña hoja de afeitar. No me fui a dormir esa noche. Estaba histérico. Mi mamá y mi papá tuvieron que permanecer despiertos esa noche y jugar conmigo, tratar de hacer que me calmara de cualquier manera que pudieran. Supongo que quizás realmente no sabemos qué vamos a abrir esa mañana de cada año. Ahora, a medida que pasan los años, miro la Navidad en una perspectiva completamente diferente. Felices fiestas, quien quiera que esté leyendo esto. Supongo que realmente no sabemos lo que podría estar esperándonos debajo de esas capas de papel de regalo en la mañana de Navidad. No habrá otra Navidad. (11:54 p.m. del 24 de diciembre. Llegaba la medianoche en mi ciudad. Como única compañía, mi soledad. Me encontraba caminando por las calles, ya sin nombre. El insomnio que atormentaba mi ser, hacía su aparición de nuevo. Pero, era bastante oportuno. Porque después de todo, llegaba justo a tiempo para la Navidad. 11:55 p.m. del 24 de diciembre. Abandonado, en Navidad. Abandonado por todos. Aún me pregunto si en verdad estaré solo. No siento pasar el tiempo. Va demasiado lento. Veo una figura distorsionada por la niebla. Veo dos puntos brillosos, de seguro serán linternas de la policía. 11:56 p.m. del 24 de diciembre. Todas las familias esperan los minutos para el brindis. Los niños, mientras tanto, esperan con ansias abrir los regalos. Otros, esperan que pase rápido la semana, así olvidan sus penas al comienzo de un nuevo año. En mi reflexión, un animal salvaje está frente a mí. Unos ojos amarillos, que me observan pacientemente, contienen una fiereza que estoy seguro será incontrolable en cuanto la libere. No tengo nada para defenderme. Siquiera es de este mundo. Se acerca con cautela. Esos ojos se clavan como estacas en los míos, siento que pueden ver hasta mi propia alma. ¿Podrá oler el miedo? Porque es lo único que siento en cada fibra de mi ser. Lo último que veo son sus fauces abriéndose. 11:57 p.m. del 24 de diciembre. Siento sus colmillos rasgando mi piel, lenta y tortuosamente, haciéndome sufrir con cada segundo que pasa. Un vómito asqueroso inunda mis venas. Sus garras, están sujetando con firmeza mi rostro y mi abdomen. Ambos completamente destrozados, para este punto ya no siento dolor, solo siento la humedad pegajosa de mi sangre, cubriéndome por completo, acompañada de la sensación de tener a la bestia sobre mí, moviéndose erráticamente para desgarrar mi piel todavía más. ¿Por qué? Por estar caminando solo por las calles, en Navidad. ¿Esto no va a dejarme solo? Tampoco puedo deshacerme de él. Me está cargando, me lleva hacia un bosque de pinos. 11:58 p.m. del 24 de diciembre. Me dejó tirado, en un tronco. Estoy agonizando. No sé cuánto más resistiré, ya tampoco me importa. He perdido demasiada sangre, todo alrededor mío se ha teñido de un color rojo carmesí y mi vista comienza a nublarse. Aún así sigo vivo, desconozco la razón, pero no lo agradezco. ¿Qué clase de broma es esta? No puedo moverme, no hay modo de intentar escapar. Esa criatura va a volver. Y quién sabe qué me pasará entonces, y la verdad, ni siquiera sé si sigo asustado, de todos modos, lo único que me queda es esperar la muerte con paciencia. 11:59 p.m. del 24 de diciembre. Así es, volvió. Lleva en su espalda un saco. Ni siquiera me atrevo a imaginarme qué clase de atrocidades se esconden dentro. ¿Está arrastrando un trineo? Es decir, esa cosa, no puede ser. ¿Cuenta con espíritu navideño? Si van a darme mi regalo, que sea la muerte, es lo único que pido. No quiero otra Navidad, nunca más, no después de vivir esto.
Detuvo su marcha a unos pocos centímetros de mí, mirándome directamente a los ojos. Si no me podía mover ahora estoy paralizado por completo. Su alargado y grotesco hocico desprendía un olor putrefacto que hacía que lo que quedaba de mi estómago se revolviera, dándome náuseas. Mi sangre, y la de muchos más, mancha su pelaje blanco. Sus ojos, como dos faros en la oscuridad, reflejaban algo. Logré ver la perdición, la muerte, la ruina, el mismísimo infierno brillando en ese par de orbes amarillentos. La más temible de las muertes me aguardaba. No me refiero a una tortura. Una muerte sin una despedida. Solo tú sabes de tu muerte. 12 AM del 25 de diciembre. Hasta aquí he llegado, lo sé con certeza. Adiós, ya no hay esperanza para mí, se perdió desde el momento en el que me topé con esa monstruosidad. Pienso todo esto mientras mi cuerpo está siendo destrozado, dejando pedazos de carne irreconocibles. El dolor ha vuelto, uno profundo, tanto que ni siquiera te deja gritar, obstruye la garganta y se mete por cada pequeño espacio en mi cuerpo. Después de unos pocos minutos, dejo de pensar con claridad, pierdo la mente en el dolor. Puedo decir que en esos ojos vi el fin de la raza humana. Es curioso, porque será exactamente a las 12:01 am. Yo estaré muerto para ese entonces. Es momento de dejar ir mi vida. Es una necesidad, sería una tortura y una incoherencia demasiado grandes. Están todos brindando en este momento, hay familias felices por todos lados. Fuegos artificiales de todos los colores iluminan el cielo, que es casi negro. A los niños al fin les ha llegado el momento, abren sus regalos con una velocidad impresionante. Si supieran que todos morirán ahora. ¡Feliz Navidad! 12:01 AM del 25 de diciembre. Se escuchó un grito en cada rincón del mundo. Pero nuestro personaje no escuchó nada, no sintió el ardor de las llamas, o las explosiones causadas por una guerra. No sintió un remordimiento por haber pedido el fin del mundo. No sintió como 1000 miradas se clavaban en él, buscando culpa porque pasarían a formar filas en el infierno. Solo sintió su cuerpo desmembrado. Y lo último que atinó a escuchar fue un ¡Feliz Navidad! Santa no tiene la culpa. El sonido del timbre lo despertó abruptamente, haciendo que la resaca volviera con fuerza. Refunfuñando, se cubrió el rostro al recibir la luz del sol que entraba por la ventana. Era la mañana del 26 de diciembre, un día después de Navidad. Cuando el timbre volvió a sonar, tuvo que pararse de la cama, malhumorado. Iba vestido únicamente con un par de calzoncillos. Rápidamente se colocó unos pantalones y un suéter, antes de ir a averiguar quién tocaba con tanta insistencia. Al abrir la puerta, un niño de unos 6 años de edad lo miró fijamente, con el ceño fruncido. «Yo no quería esto, Santa», le dijo seriamente, sosteniendo en sus manos un pequeño camión de juguete. «Te pedí un juego para el PlayStation». «¿Qué?». El sujeto parpadeó sin comprender. «No me gusta este camión, te pedí un videojuego. Te lo dije claramente cuando estábamos en la juguetería. No quería juguetes. Este camión es una basura». El tipo miró a ambos lados de la calle, encontrándola desierta. «Oye chico, ¿dónde están tus padres?». «Quiero que me des el juego de PlayStation que te pedí», repitió el pequeño, ignorando su pregunta. «Mira niñito, yo no soy Santa Claus, tan solo soy alguien a quien le pagaron por usar ese disfraz en la juguetería. Quizá te dije que te traería ese videojuego, pero mentí. Para eso me pagan, para soportar a niños malcriados como tú. Si lo quieres, pídeselo a tus padres. Además, ¿cómo demonios supiste dónde vivía? Dame mi juego. Llamaré a la policía para que te lleve a tu casa, mocoso». Le cerró la puerta en las narices. Intentó llamar a la policía, pero nadie atendía. El timbre resonó una vez más y cuando fue a abrir, miró con sorpresa que había 2 niños más, enojados y sosteniendo juguetes en sus manos. «Esto no fue lo que te pedimos, Santa». «Miren, niños». Una piedra le rozó la cabeza, asustándolo. Ahora no eran 3 niños sino 10, 12, 20. Se acercaban desde todas partes sosteniendo sus regalos, mirándolo con furia y reclamando videojuegos, teléfonos, tablets. «Danos lo que te pedimos, Santa». «Malditos mocosos. Haré que se los lleve la policía». El hombre no tuvo tiempo de seguir hablando. La horda de niños lo empujó al interior de la casa, rompiendo ventanas, pateando muebles y arrancando cortinas.
Bruscamente lo tumbaron en el suelo y le pegaron, algunos tomaron los cristales rotos de los ventanales para herirlo, mientras se retorcía de dolor. «Danos nuestros malditos juguetes, Santa». Finalmente, el sujeto se quedó inerte, vencido por el miedo. Su corazón se había detenido. «¿No era él?», dijo uno de los niños. «¿Quién es el siguiente?». «Un hombre que vive a 2 manzanas de aquí, lo vimos hace 3 días en el centro comercial del norte», respondió una niña, fijándose en una lista. «Vamos a visitarlo, él tendrá que darnos los regalos que le pedimos». Un rato después, un hombre delgado y canoso abría la puerta de su casa para encontrarse con un niño cenudo. «Yo no quería esta bicicleta, Santa». Los campos de la muerte. Cada año, con la primera nevada, me lleno de pavor. He sido testigo de masacres. Matanzas. Anualmente, como un reloj, ritualmente, se llevan a los mayores. Los más fuertes y altos. Los pilares de la comunidad. Es como si fuera un genocidio insidioso y silencioso, que nos impide conocer una vida plena. Obtener la sabiduría de la edad. Yo no era más que un arbusto, un retoño, cuando se llevaron a mi familia. ¿Por qué me perdonaron la vida? Suplicaba por respuestas, a los restos de mis parientes, que quedaron atrás como advertencia de lo que algún día será mi destino. Pasé la totalidad de las siguientes 3 estaciones deseando que me hubieran llevado también a mí. Pero cuando volvió la escarcha y la nieve cubrió a mis hermanos restantes y a mí, todo lo que sentí fue miedo. La muerte no es lo que me asusta. Estaba, y estoy, lista para reunirme con aquellos que he perdido en las raíces eternas. Lo que me asusta es lo que me harán antes de mi fin. Los susurros en las agujas, desde las hojas lejanas, hablan de actos horribles de profanación, secados y desecados intencionalmente, para alimentar los fuegos para el placer de los cosechadores. En algunos casos, triturados hasta convertirlos en pulpa, para ser reformados en versiones retorcidas y distorsionadas de nosotros mismos. ¿Con qué fin? No he oído. Estos son solo algunos de los horrores de los cosechadores. Ya es mi 10º año. Me mantengo orgulloso y fuerte. Un modelo para mi especie, siempre tratando de infundir esperanza en los retoños, de crear una columna vertebral de fe en las raíces eternas. Solo deseo creer realmente en ellas yo mismo. Ahora sé que vivo en tiempo prestado. El frío ha invadido el aire y los primeros copos de nieve ahora permanecen en el suelo. Veo las luces brillantes acercándose desde la distancia, partiendo la oscura tarde de invierno. Los cosechadores han llegado. Ojalá pudiera armarme de valor, ser valiente y estoico. No entraré en pánico ni dejaré que se note mi miedo. Me niego a dejar que los retoños vean lo que tengo, todos los años. Pero, en verdad, estoy aterrorizado. La cápsula de la que emergen las cosechadoras sigue disparando sus brillantes y estériles luces sobre mí. Oigo el escalofriante y cacofónico rugir de sus motores de destrucción. Mi corteza se eriza. Este ha tardado mucho en llegar, es el mejor de todos. Lo pondremos en el lote premium. Se jacta una de las bestias malévolas ante sus compañeros. Una agarra mis ramas, tirando de ellas hacia arriba para despejar el espacio hacia la base de mi tronco. Solo puedo desear tener más tiempo. Siento que la afilada mordida de su maquinaria comienza a abrirse paso suavemente en mi madera. Siento el terror de los otros árboles cercanos, abetos temblorosos. Sé lo que están pensando. Lo he pensado todos los inviernos. ¿Seré el próximo? La agonía no se parece a ninguna que haya sentido antes, pequeñas partículas de mi tronco esparcidas en una nube de polvo. Me aferro a mi fuerza, a pesar del dolor. Me niego a darles esa satisfacción a estas bestias. Sé que fue solo un momento, pero se sintió como una eternidad. Las sierras han cortado mi conexión con la tierra. Soy un cadáver viviente. No hay salvación. Ahora estoy en la parte trasera de su cápsula, rodeada de otras almas desafortunadas. La mayoría son demasiado débiles para compartir sus susurros, los que no lo son, han perdido la cabeza. Intento calmarlos. Pronto regresaremos a las raíces, mis hermanos, pero mis susurros se quedan en nada. Eso es lo que soy ahora. Nada. Llegamos a una vista aún más perturbadora. Peor que cualquier cosa que haya presenciado en mi torturada vida. Un campo de almas moribundas y cortadas, como yo. Sostenidos y atados en redes extrañas. Docenas de cosechadores deambulan por ahí. Inspeccionar, tocar, oler. Es repulsivo. ¿Es esto lo que el destino tiene reservado?
que mis parientes se conviertan en un museo, que estos animales los pinchen y los provoquen, los violen de maneras antinaturales. Envidio a mis parientes que han perdido la cabeza. Ya están en paz, en alma, con las raíces eternas. Solo yo vivo para soportar esta carga que aplasta el espíritu. Lo sostendría todo, para asegurarme de que mis hermanos nunca tengan que saberlo. Antes de darme cuenta, me suben a otra cápsula. Más cosechadores se reúnen a mi alrededor, algunos son retoños, empeñados en tocarme. Con cada segundo que pasa siento que pierdo fuerza. Mi tronco se está secando. Con cada una de sus caricias, pierdo más agujas. Todavía están verdes y sanas, pero no tienen ningún valor para mí. Han sido manchadas, corrompidas por ellos. Ahora estoy en una guarida calurosa y horrible. La morada donde viven los cosechadores. Veo restos de árboles desfigurados, pervertidos y deformados por todas partes. Moldeados para ser decorativos. Moldeados para ser funcionales. Moldeados para que ellos los disfruten. ¿Cómo pudieron las raíces eternas permitir esto? ¿Cuánto tiempo ha sido así? ¿Cómo puede ser real un mundo tan retorcido? Todas las preguntas inundan mi mente. Tal vez realmente vivamos en un mundo sin alma. Me colocaron en una palangana con púas, empalando mi tronco, para mantenerme erguido. Estos sádicos no conocen límites. Llenan la palangana con agua. No, déjenme morir. ¿Por qué debe prolongarse esta tortura? ¿Por qué debo sufrir este destino? Entonces lo veo. Sacan una caja llena de adornos brillantes y tótems extraños. Comienzan a adornarme. Ya veo, ahora entiendo. Me separan de mis parientes, aseguran mi muerte inevitable, prolongan mi sufrimiento y finalmente exhiben mi cadáver en su casa cubierto de baratijas llamativas. Quieren humillarme. Avergonzarme. ¿Qué podríamos haber hecho para merecer este final cruel y corrupto? Empiezan a cantar rítmicamente a mi alrededor. Nunca antes habría pensado que ansiaba la muerte. Nunca he estado tan indefenso. He estado sentado durante muchos días en esta morada caliente y antinatural. Siendo humillado y objetivado a cada momento. Soy una broma para ellos, pero me aman por eso. Su siniestro disfrute de mi forma desfigurada se ve exacerbado aún más por el fuego, a pocos metros de mí. Oigo los crujidos y chasquidos del último resto de vida que abandona la madera. Estos podrían haber sido mis amigos, mi familia. La savia corre por mi tronco, mientras un pequeño retoño de cosechador agrega más agua a mi palangana. Tocando mi tronco con su mano cálida. Déjame en paz, pequeña. Porque si hay algo sagrado en este mundo, debo morir. Se pone de pie e intenta envolver mi cuerpo con sus ramas canosas y retorcidas, derribando varias de las baratijas que cuelgan bajas. Te amo, árbol de Navidad. Si tuviera fuerzas para estremecerme, lo haría. Pero casi no siento nada. La apatía ha comenzado a consumirme. Tal vez me han roto. Tal vez ahora sean los maestros. Ha llegado un día en el que la familia parece tener la intención de pasar todo el tiempo a mi alrededor. Su presencia es inquietantemente reconfortante. Rompen cajas. Mis hermanos. Envueltas en papel. Mis hermanas. Llenas de extraños adornos que les dan placer. Siento un extraño placer al ver su disfrute. No sé por qué, pero me enferma. ¿Por qué? ¿Por qué me han abandonado los maestros? No hice lo que necesitaban, no hice lo que querían. Mientras mis fuerzas menguaban, mis esfuerzos por complacerlos crecían. Todavía puedo ser adornado, todavía puedo ser olido. Trabajaré más duro para retener mis agujas. Yacía aquí, de lado, a poca distancia de su hogar. Pueden verme. Sé que pueden. Traedme de vuelta, maestros, traedme a casa. Como un presagio del fin, veo una gran vaina. Viene por mí. Alrededor, en la nieve derretida, veo otros árboles. Árboles como yo, de costado. ¿Nos han abandonado? Hay una extraña máquina grande, llena de cuchillas y púas detrás de la vaina de este maestro. Me está llamando, el abismo. No, ahora lo sé, no hay raíces eternas, solo están los maestros. Por favor, llévenme de vuelta. Mientras me elevan, escucho el zumbido de la máquina que se pone en marcha. El tiempo se detiene. Grito con las últimas fuerzas que me quedan. Sálvenme. Santa Claus. Para la mayoría de los niños, la Navidad es una celebración que vale la pena esperar. Para Evan, de 13 años, era algo a lo que temer. Evan todavía recordaba su séptima Nochebuena claramente, una noche que él, como la mayoría de los niños, había estado esperando durante mucho tiempo.
A la mañana siguiente se levantaba temprano y abría todos sus regalos, ansioso por ver qué sorpresas le había dejado Santa. Evan imaginó la noche inquieta por delante y pensó, si escuchaba con fuerza, podría escuchar a Santa bajar por la chimenea. Pero esta Nochebuena no fue todo a lo planeado. No pasó mucho tiempo antes de que la emoción de Evan diera paso al horror. Mamá había insistido en que Santa no vendría si Evan se quedaba despierto hasta tarde, y ella acababa de comenzar a enviarlo a la cama cuando Evan estaba distraído por un fuerte golpe amortiguado en el techo. Parecía estar llegando directamente sobre la chimenea. Era como en la noche antes de Navidad, se levantó tal ruido, y Evan se acercó a la chimenea para ver cuál era el asunto. ¿Era ahora que Santa había decidido hacer una aparición? La ceniza caía desde los rincones y grietas de la chimenea hasta el fondo, enviando humo de carbón y un olor a quemado. Alguien, tenía que estar perturbando la ceniza. Evan estaba solo. ¿Quién más bajó por la chimenea en este momento en Nochebuena? La chimenea sonó, y una voz profunda y rodante golpeó el aire. Resonó por la chimenea mientras Evan observaba con deleite. Las cosas estuvieron en silencio por un momento. La madre de Evan estaba detrás de él, mirando. Entonces surgió el mayor ruido hasta ahora. Hubo una explosión de humo grisáceo cuando montañas de cenizas cayeron al fondo de la chimenea. La chimenea tembló como si hubiera un terremoto repentino. Luego, en medio del gris, hubo un destello de rojo y un tremendo golpe. ¿Había entrado Santa? Evan corrió hacia adelante, incapaz de detenerse. Sintió una llamarada de emoción, pero mamá fue la primera en la chimenea. Evan trató de recordar la última vez que su madre había expresado emoción, y no pudo. Entonces el humo se despejó, y el Santa caído salió a la vista. No tenía el vientre que Evan había esperado, pero esta fue la menor de sus observaciones. Evan jadeó cuando vio que la barba de Santa parecía deslizarse durante su caída. Pero no había sangre, la única sangre provenía de la cabeza de Santa, y era solo un goteo. Lo malo era que el goteo de sangre provenía de lo que parecía una gran abolladura en la cabeza de Santa. Evan frunció el ceño. Santa no podía morir, era demasiado bueno para eso. No podía morir, ahora no. Entonces alguien le había jugado un truco. Evan miró la barba que parecía deslizarse por la cara de Santa. Las barbas no se movían así, al menos no sin que hubiera sangre. Entonces, si no era una barba real, tenía que ser falsa. Pero si eso era una barba falsa, entonces el traje de Santa también era un traje falso. Este no era el verdadero Santa, este era Santa disfrazado. Evan miró una vez más las características expuestas del falso Santa, tratando de averiguar quién podría ser esta persona, y le dio sentido a la cara que le parecía tan familiar. Se dio cuenta, por primera vez, de que mamá nunca había estado emocionada. En cambio, se había apresurado al falso cuerpo de Santa en el dolor. Sobs atormentó su cuerpo, sus lágrimas goteando en el falso traje de Santa. Evan se puso de pie, estupefacto, y ahogó una palabra: «Papá». Evan se despertó en un sudor frío, atornillándose en posición vertical en una posición sentada. Miró su reloj y leyó la hora. 2:19 am. Antes de que la luz de su reloj se apagara, leyó la fecha. 20 de diciembre. Solo 5 días más hasta Navidad. Antes, Evan habría estado feliz por esto, pero ahora deseaba que la Navidad nunca llegara. Era el mismo sueño otra vez, exacto en cada detalle. Esa noche fue exactamente como había sido en el sueño. Nunca dejó de sorprender a Evan lo vívidos que eran estos sueños. Llegaron hasta la médula y obligaron a Evan a revivir el peor momento de su vida. Esas malditas pesadillas. Empeoraron en Navidad. Soñaría con esa fatídica noche en que su padre se resbaló y cayó por la chimenea, rompiendo su cráneo en el camino hacia abajo, o soñaría con esas garras, esas tiras afiladas de hueso pulido, armas que podrían cortarlo como mantequilla si hirieran tanto como en una película. La mayoría de los niños superaron su creencia en Santa, llegaron a aceptar que Santa era solo otro mito inventado para hacer felices a los niños, pero Evan no había crecido. Había sido sacado de él, su creencia destrozada con la trágica muerte de su padre. El padre de Evan solo había estado tratando de sorprenderlo, pero había hecho mucho más que eso. Había traumado a Evan sin posibilidad de reparación. Y cada Navidad, Santa Claus perseguía a Evan. Evan estaba convencido de que Santa Claus era una especie de demonio en forma humanoide. Definitivamente no era humano, era una especie de entidad sobrenatural, pero siempre había pensado en él como un demonio. Santa Claus había estado en la vida de Evan desde que murió su padre, y aunque estaba ausente en la mayor parte del año, regresaría alrededor de noviembre, tal vez a fines de octubre.
Cuando se acercaba la Navidad, bueno, se volvería más persistente entonces. Había pesadillas, por un lado, y las visiones, y Evan sufría ataques de ansiedad en Navidad, cuando Santa Claus estaba en su peor momento. A veces tenía ataques de pánico que parecían venir de la nada, y no había duda de quién los había causado. Evan no era ajeno a la intimidación en la escuela debido a sus convulsiones y su fuerte aversión por la Navidad. Santa Claus le había pasado factura. Evan sabía que Santa Claus, de alguna manera, había sido provocado por la muerte de su padre. A veces creía que Santa Claus era en realidad el fantasma de su padre, que se volvió malvado en su existencia en la otra vida. Evan ya no era un niño para creer en lo sobrenatural, pero Santa Claus había cambiado su opinión sobre muchas cosas. Después de un tiempo, se había visto obligado a aceptar que Santa Claus siempre iba a volver. Incluso si surgiera de su propia aversión personal por la festividad, nunca volvería a tener una Navidad alegre. Fue la Navidad la que causó la muerte de su padre. Fue la Navidad la que causó que Santa Claus viniera. La cabeza de Evan se dejó caer sobre su almohada. La escuela había terminado semanas antes, pero él todavía temía al día siguiente, y todos los días venían hasta Navidad. Lo que esperaba era la ausencia de Santa Claus. El espectro se quedaría un rato después de Navidad, luego se desvanecería lentamente, y Evan estaría libre de su presencia entre febrero y noviembre. Entonces pudo olvidarse de la Navidad, fingir que nunca existió. Pero no importa que, Santa Claus siempre volvería, y Evan estaba seguro de que nunca volvería a estar libre de su existencia demoníaca. Evan se despertó temprano y salió de la cama, abriendo su computadora portátil sin molestarse en abrir las cortinas o encender la luz. Quería conectarse, revisar su Facebook, jugar algunos juegos, hacer cualquier cosa para tomarse una idea de la Navidad y, lo que es más importante, de Santa Claus. Pasó 1 o 2 horas antes de que Evan se sentara a un desayuno perezoso de copos de maíz, momento en el que su madre se había levantado de la cama. Mamá se había apartado de la sociedad un tiempo después de que inesperadamente se convirtiera en viuda, desarrollando un fuerte caso de depresión. Finalmente, ella había llegado a un acuerdo con la muerte de su esposo y se convirtió en una madre más amorosa para Evan que nunca, pero todavía tenía sus días malos. A veces Evan se preguntaba si Santa Claus también estaba en su mente. Ambos se apoyaron mucho, pero él no pudo evitar sentir que la casa estaba sola de vez en cuando. Evan le había contado a su madre sobre Santa Claus durante los primeros años después de la muerte de su padre, pero luego había decidido fingir que lo había superado. No quería poner peso extra en los hombros de mamá y lo último que quería hacer era parecer un niño. Pero Evan no pudo ocultar las convulsiones. No podía ocultar el hecho de que a veces estaba absorto en una alucinación, a menudo relacionada con Santa Claus. Su madre parecía culpar al trauma que había recibido después de la muerte de su padre. Claro, tal vez no todos los niños experimentarían ese tipo de trauma, pero todos son diferentes, ¿no? Evan le dijo buenos días a mamá y continuó comiendo sus copos de maíz. La chimenea estaba directamente a su derecha, y pensó que podía echar un vistazo al rojo por el rabillo del ojo. Su cabeza se volvió. Nada. Paranoia. O tal vez Santa Claus le estaba jugando trucos. De cualquier manera, a Evan no le gustaba ver a Santa Claus en la carne. Ya lo había visto, 5 veces para ser exacto, y lo vería por 6ª vez, por cada Nochebuena a las 8:13 p.m., la hora exacta en que su padre se había caído, y apareció en la chimenea. Y Evan siempre estaba allí para verlo aparecer. Fue entonces cuando Evan decidió que este año, iba a estar preparado. No sería diferente a cualquier otro año. Santa Claus aparecería en la chimenea exactamente al mismo tiempo que el año anterior, y los demás antes de ese. Mamá nunca estuvo cerca, ella siempre se iba a la cama temprano en Nochebuena, o se quedaba en la cama todo el día. Esta vez Evan no solo estaría viendo a Santa Claus, quería destruirlo de una vez por todas. ¿Por qué no lo había pensado antes? Ese día, Evan se limitó a la seguridad de su casa o, más específicamente, de su habitación. Se distrajo con juegos de computadora y otras actividades, mientras planeaba todo el tiempo cómo iba a deshacerse de Santa Claus cuando apareció. Antes de que su padre muriera, tenía un rifle de caza que colgaba de un gancho en la pared. Después de su muerte, se había escondido dentro de su armario, que estaba, por supuesto, en el dormitorio de mamá. Un arma era el tiro más cercano de Evan, y era lo único que podía pensar que podría matar a Santa Claus. ¿Qué más se suponía que debía hacer? ¿Gritar algunas palabras desafiantes y atacarlo con sus propias manos? El viejo rifle de caza de su padre era la única arma posible para Evan.
El único problema era sacarlo del armario sin que su madre lo atrapara, y seguramente sospecharía si lo veía sacar un arma del armario. Sin embargo, esto resultó ser una tarea más fácil de lo que Evan pensaba. Cuando mamá salió a hacer algunas compras, Evan fue directamente a las puertas del armario y comenzó a excavar a través de la ropa. Fue entonces cuando experimentó la convulsión. Evan acababa de ver el arma cuando una repentina sacudida corrió por su cuerpo. Sus músculos estaban paralizados, sus articulaciones congeladas en su lugar. Evan no pudo hacer nada más que mirar impotente mientras caía hacia atrás en el suelo de madera. La electricidad atravesó su cuerpo, que ahora estaba temblando locamente en el suelo. Las sombras bailaban frente a sus ojos cuando comenzaron las visiones. Vio a su padre, ahora un esqueleto cubierto de cenizas con un sombrero de santa, mirándolo a través de cuencas vacías. Vio un árbol de Navidad decorado con extremidades ensangrentadas, órganos y lo que parecían intestinos desentrañados. Vio garras rizándose frente a sus ojos, garras que lo cortarían en dos si hiciera tanto como parpadear. Evan regresó en sí justo cuando escuchó que el auto de mamá entraba en el garaje. Frenéticamente, sus ojos se lanzaron, buscando el rifle de caza. Algo delgado y negro asomando de un montón de ropa le llamó la atención. El rifle. Lo arrebató y se corrió hacia su habitación, sin recordar cerrar la puerta del armario. Acababa de llegar a su habitación cuando mamá abrió la puerta principal. No fue hasta que su madre lo llamó una hora más tarde. Evan, ¿has pasado por mi armario? Que recordó haber olvidado cerrar la puerta del armario. Sí. Evan respondió, pensando rápidamente. Estaba buscando una chaqueta. Ya sabes, ya que las mías son demasiado pequeñas. Hace bastante frío, con la nieve y todo. Evan estaba orgulloso de que su voz no temblara tanto. Debido a esto, mamá ya no persiguió el tema. En ese día, experimentó la convulsión dentro del armario, frecuentes destellos de movimiento por el rabillo del ojo y una breve alucinación. Por lo general, fue peor en esta época, pero tuvo suerte. Las pesadillas no mejoraron esa noche. Al día siguiente, se dio cuenta de que no tenía balas para el rifle. Se había olvidado de encontrar algo en su pánico para salir de la habitación antes de que su madre lo viera. Mamá no salió ese día, pero Evan decidió echar un vistazo a través del armario de todos modos, y si ella preguntaba, hay de inventar la misma mentira que ayer. Después de un serio hurto, encontró 3 balas perdidas escondidas en un rincón del armario en una carcasa de plástico. Esta vez, no se olvidó de cerrar la puerta del armario. Él puso las balas en su bolsillo en caso de que mamá entrara al pasillo, pero ella no lo hizo. El plan parecía exitoso. Ese día, Santa Claus habló con Evan. Las palabras se pronunciaron dentro de su cabeza, pero sabía bien a quién pertenecían. Evan descubrió que no podía recordar la mayor parte del discurso, pero sabía que tenía algo que ver con su plan para matar a Santa Claus. Por supuesto, Santa Claus no podía entrar en su cabeza, así que ¿por qué debería poder leer sus pensamientos? Esto era lo que había hecho. Aún así, no estaba preparado para rendirse tan rápido. Ese día, podría haber visto muchas cosas que no estaban allí, pero mantuvo sus pensamientos en ese rifle cargado. El 22 de diciembre, Evan no solo escuchó a Santa Claus y experimentó sus visiones, sino que también sintió a Santa Claus en su propia carne. En un momento se sentía como si un gato estuviera corriendo sus garras sobre su brazo, pero no había nadie allí. Aún así, eso no impidió que la sangre fluyera. Cuando mamá le preguntó qué le había pasado en el brazo, dijo que Stormo lo había rascado. Evan tenía un viejo gato atigrado llamado Stormo, y no era ajeno a sus arañazos. Su madre no notó las convulsiones y alucinaciones, simplemente porque Evan se limitó a estar en su habitación todo el día. Era una existencia lamentable, pero Evan sabía que tenía que hacerlo para evitar sospechas. Mamá lo culpó de lo que había sucedido con su padre, relacionándolo con traumas pasados y, como consecuencia, sintiendo la necesidad de alejarse de lo que tenía relación con la experiencia, Navidad. Evan no tuvo ningún problema con esto. El 23 pasó rápidamente, pero el 24 fue el peor día que había experimentado hasta ahora. Pasó gran parte de su tiempo siendo atormentado por la presencia demoníaca de Santa Claus, sus mensajes aterradores sonando en sus oídos. Una vez, mamá entró en la habitación mientras tenía una convulsión en su cama, pero pudo evitar sospechas diciendo que estaba en medio de una pesadilla. El tiempo se prolongó, a medida que Evan se volvía cada vez más atormentado. Su madre se fue a la cama temprano, como lo hacía normalmente en Nochebuena.
Esto dejó a Evan 2 horas más hasta que Santa Claus hizo una aparición. Cada año pasado, Evan había estado en la chimenea a las 8:13, pero esto se debía a que Santa Claus había querido estar allí. Había sentido que sus piernas se movían y no había podido detenerlas. Santa Claus quería que Evan estuviera allí para verlo en la carne. Por eso se aseguró de tener el rifle apretado en sus manos antes de que llegara el momento. Miró nerviosamente su reloj. No, ya estaba nervioso, estaba aterrorizado. Las 8:13 llegaron, y no pasó nada. Pero en la marca de 20 segundos, sintió que sus piernas se movían por el pasillo hacia el salón. Sus manos abrieron la puerta del salón. Se acercó a la chimenea. Las cortinas estaban dibujadas, las luces estaban apagadas. Estaba oscuro, y Evan no podía ver nada más que la silueta de Santa Claus en la chimenea. Evan podía ver el contorno de un sombrero de Santa en su cabeza, y no era ajeno a las garras que colgaban en el lado de las sombras. Sintió la presencia de Santa Claus, sabía que pronto sería iluminado por una luz fantasmal y podría verlo. Luego levantaría el arma, apretaría el gatillo y se acabaría. O eso esperaba. Evan se quedó allí por lo que parecía una eternidad, entonces las cuencas vacías y sangrantes de los ojos salieron a la vista. Su piel blanca y casi transparente. El conjunto de dientes afilados y ensangrentados que se asomaban detrás de los labios viscosos. El traje de Santa manchado con la sangre de víctimas inocentes. Y lo peor de todo, el largo y afilado conjunto de garras que colgaban a cada lado. Evan estaba aterrorizado. Se quedó paralizado por el miedo mientras Santa Claus sonreía y levantaba las manos hacia él. Evan no pudo moverse, no pudo hacer nada más que mirar cómo las garras se acercaban cada vez más a alcanzarlo. Era demasiado tarde para disparar ahora. Todo había terminado. Pero mientras Evan estaba congelado, sus músculos se endurecieron y su dedo se apretó alrededor del gatillo. Hubo un estupendo estallido y un cegador destello de luz. Entonces el mundo se desvaneció a negro. Evan se despertó con mamá sacudiéndolo frenéticamente. Parpadeó, tratando de averiguar lo que había sucedido. Entonces recordó. Había matado a Santa Claus. Mamá dijo que había escuchado una explosión y que había venido a ver cuál era el ruido. Cuando vio que Evan sostenía el rifle de caza, su primer pensamiento fue que se había disparado a sí mismo, pero había visto que no había una herida de bala notable y claramente todavía respiraba. Evan estaba exhausto pero demasiado feliz para comentar. Su rostro se rompió en una sonrisa. «¿Lo hice?», susurró. Mamá parecía preocupada. «No estás bien, Evan. Vas a ir a un médico lo antes posible. Me preocupo por ti». «¿Maté a Santa Claus?», balbuceó Evan, ajeno a las preocupaciones de su madre. Se sintió abrumado por la alegría de que Santa Claus ya no estaría en su vida. «No solo estoy preocupada por ti, Evan. También estoy bastante enojada contigo», dijo mamá, con las cejas tejiendo en un ceño fruncido. «De alguna manera, destrozaste la chimenea. Parece algo sacado de una película de terror». Evan frunció el ceño. «Nunca destrocé la chimenea». Mamá suspiró. «Entonces, ¿cómo explicas eso?», dijo ella, señalando. Evan retorció la cabeza para enfrentar la chimenea. Letras carmesí sólidas habían sido escritas en la pared de ladrillo detrás de la chimenea. La pintura parecía fresca, y Evan podía verla todavía goteando por la pared. Pero no era pintura, sino sangre. «Jo, jo, jo, volveré por ti».